Eu queria fazer uma leitura do Anti-Turing, mas parece que a única versão disponível é ou a quebrada do Marxist.org, que está muito quebrada, inclusive não tem os últimos capítulos, ou a da Boitempo. E a tradução da Boitempo, se eu mostrar aqui, é processinho. Então, a solução que eu encontrei é pegar a versão em espanhol do Marxist, que parece estar bem traduzidinha. Para começar, tem todos os capítulos, que é uma coisa importante. E além disso, eu dei uma bisoiada por cima e parece que está bem razoável a diagramação, a edição, etc. O que não é verdade da edição em português, né? Então eu vou tentar fazer uma leitura em espanhol e comentários em português. Se ficar muito esquizofrênico, a gente tenta a versão em português e depois invento o que fazer nos últimos capítulos, mas ai, coceira no nariz, não existe milagre. Então vamos lá. Anti-Turing, do Sr. Engels. É, Tá. Então vamos começar dos prólogos. O objetivo de hoje é chegar até o final do capítulo 1. Não deveria ser tão difícil. Vamos lá. Prólogo a la primera edición. El trabajo que sigue no es en modo alguno fruto de ningún irresistible impulso interior. Al contrario, cuando hace ya 3 años el señor Turing lanzó inesperadamente un reto a su siglo como adepto y simultáneamente como reformador del socialismo, varios amigos alemanes se me dirigieron repetidamente con el deseo de que ilustrara críticamente aquella nueva teoría socialista en el órgano central del Partido Socialdemocrático, que era entonces el Volksstaat. Estos amigos lo consideraban absolutamente necesario si se quería evitar nueva ocasión de confusión y escisión sectaria en el joven partido que acababa de unificarse definitivamente. Ellos estaban en mejores condiciones que yo para apreciar la situación alemana. Por eso me vi yo obligado a prestarles fe. Resultó además que una parte de la prensa socialista dispensó al nuevo converso una calurosa acogida, la cual, aunque sin duda exclusivamente tributada a la buena voluntad del señor Turing, permitía adivinar al mismo tiempo en esa parte de la prensa del partido la buena voluntad para cargar con la doctrina de Turing en atención a a la doctrina entre los trabajadores en forma popularizada. Caralho, eu preciso aumentar a fonte porque eu estou misturando as linhas. Para cargar con la doctrina de Turing en atención a la buena voluntad del mismo Turing. Había incluso personas ya dispuestas a difundir la doctrina entre los trabajadores en forma popularizada. Por último, el señor Turing y su pequeña comunidad de sectarios ejercitaban todas las artes de la publicidad y la intriga para obligar al Volksstaat a tomar resueltamente posición ante aquella nueva doctrina que se presentaba con tan desmesuradas pretensiones. Então, qualquer similaridade com a situação brasileira é meramente intencional, porque o que a gente tem aqui é um doutor Turing que se acha muito picudo nas filosofias e que quer impor ao partido de cima para baixo com o canal no YouTube dele toda a incrível teoria da Revolução Brasileira que ele inventou, né? Então, esse texto é Engels descendo a lenha muito elegantemente nesse. Escolha um adjetivo. A pesar de todo ello, pasó un año antes de que me decidiera, descuidando otros trabajos, a hincar el diente en esa amarga manzana, pues era una manzana que había que comerse del todo si se daba el primer bocado. Y la manzana no solo era amarga, sino también muy voluminosa. La nueva teoría socialista se presentaba como último fruto práctico de un nuevo sistema filosófico. Había, pues, que estudiarla en la conexión de ese sistema y, por tanto, había que estudiar el sistema mismo. Había que seguir al señor Turing por un extenso territorio en el que trata de todas las cosas posibles y de algunas más. Así surgió, Así surgió una serie de artículos que aparecieron desde principios de 1877 en el
en el sucesor de Volkstadt, el periódico de Leipzig Vorwärts, y que se presentaban aquí reunidos. Fue, pues, la naturaleza del objeto mismo la que impuso a la crítica una prolijidad sumamente desproporcionada con el contenido científico de dicho objeto, es decir, de los escritos de Düring. Pero hay otras dos circunstancias más que pueden disculpar la prolijidad. Por una parte, el tratamiento prolijo me permitía desarrollar positivamente, a propósito de los muy diversos terrenos que había que considerar, mi concepción respecto de puntos problemáticos, hoy de interés general científico o práctico. Esto se ha hecho en todos los capítulos, y aunque este escrito no puede tener la finalidad de oponer al sistema del señor Turing otro sistema, es de esperar que el lector encuentre suficiente coherencia interna en los puntos de vista que expongo. Ya hoy día tengo pruebas suficientes de que mi trabajo no ha sido completamente estéril en este sentido. Então, o Turing basicamente falou de todos os temas possíveis e imagináveis, e por causa disso, o Engels, para bater nele, precisa também percorrer todos esses assuntos. Então, é por isso que o Anti-Turing é um bom livro para entender sobre marxismo-lhes, porque, porque o Engels meio que trata de tudo. Então, é um apanhadão geral da teoria toda. Por otra parte, este señor Turing, tan credoramente sistemático, no es una excepción aislada en el presente alemán. Desde hace algún tiempo brotan en Alemania por docenas, de la noche a la mañana como las setas, los sistemas de cosmogonía, de filosofía, de la naturaleza en general, de política, de economía, etc. El mínimo doctor filosofía y hasta el mero studiosus se niegan ya a moverse sin un sistema completo, del mismo modo que en el Estado moderno se presupone que todo ciudadano posee madurez del juicio acerca de todas las cuestiones sobre las cuales tiene que votar, del mismo modo que en economía se supone que todo consumidor conoce profundamente todas las mercancías que tenga que comprar alguna vez para su manutención, así también tiene que ocurrir en la ciencia. Libertad científica significará entonces escribir sobre todo aquello que no se sabe, y en proclamar que este es el único método estrictamente científico. El señor Turing es uno de los tipos más característicos de esta chillona pseudociencia que aparece hoy en día en Alemania en primer término de todos los escenarios y que domina todas las voces con sus tonitruantes y sublimes trompetas. Largas trompetas en la poesía, en la filosofía, en la política, en la economía, en la historiografía, largas trompetas en la cátedra y la tribuna, largas trompetas en todas partes, con la pretensión de superioridad y profundidad de pensamiento, a diferencia de los sencillos, vulgares y comunes instrumentos de otras naciones. Largas trompetas, el producto más característico y más masivo de la industria intelectual alemana. Barato, pero malo, exactamente igual que otros productos manufacturados alemanes, entre los cuales las largas trompetas no estuvieron representadas desgraciadamente en Filadélfia. Tá falando da O-Nose. Então, pessoal, na Alemanha estava numa época meio engraçada que cada pessoal gostava de criar esse sistema filosófico um por dia, né? Então, hasta el socialismo alemán, señaladamente desde el buen ejemplo del señor Düring, sopla alegremente en las largas trompetas y da de sí unos tales y unos cuales muy orgullosos de la ciencia, de la que realmente no han aprendido nada. Se trata de una enfermedad infantil, síntoma de la incipiente conversión del académico alemán a la socialdemocracia e inseparable de ella, pero que sin duda quedará superada gracias a la naturaleza notablemente sana de nuestros trabajadores. No es culpa mía el haber tenido que seguir al señor Turing por terrenos en los cuales no puedo moverme sino a lo sumo con las pretensiones de un aficionado.
En la mayoría de estos casos me he limitado a oponer hechos indiscutidos a las afirmações falsas ou deformadas de mi contrincante. Então, além de tudo, o Engels é humilde, porque ele fala, fui obrigado a tratar de todos os assuntos possíveis e imagináveis, então eu me limitei à minha ignorância, que é uma grande mentira. Então ele se limita a apenas falar, né, tipo, apenas expor quando notadamente o Durin tá falando merda, né? Uma coisa meio Lacan. Quando um matemático lê Lacan, ele vê que o Lacan tá falando merda sobre matemática. Quando um físico lê Lacan, ele fala que Lacan tá falando merda sobre física. Então, esse tipo de coisa. É, tal ha sido la situación en la jurisprudencia y en muchos puntos de la ciencia de la naturaleza. En otros se trata de nociones generales de la ciencia natural teorética, es decir, de un terreno en el cual también el especialista de la investigación de la naturaleza tiene que rebasar su especialidad y penetrar en terrenos vecinos, terrenos en los cuales, según la confesión del señor Virchow, él mismo es tan semi-ignorante como los demás. Espero que se me conceda la misma indulgencia que en esos casos se conceden recíprocamente los especialistas por las imprecisiones y torpezas de expresión. Concluyendo este prólogo, me viene a la mente un anuncio publicitario del señor Turing sobre una nueva obra decisiva del señor Turing, las nuevas leyes fundamentales de la física racional y de la química. Aunque soy muy consciente de la insuficiencia de mis conocimientos físicos y químicos, creo conocer en cambio a mi objeto, el señor Turing, y por tanto, aunque no he leído el libro, creo poder predecir que las leyes de la física y la química formuladas en este libro podrán dignamente sumarse, en cuanto a incomprensión o trivialidad, a las leyes de la economía, del esquematismo universal, etc., previamente descubiertas por el señor Turing y estudiadas en este libro, y también que el rigómetro construido por el señor Turing, instrumento para la medición de temperaturas muy bajas, va a suministrarse la escala no para la medición de temperaturas altas o bajas, sino exclusivamente para la medición de la ignorante arrogancia del señor Turing. Então, deliciosas pauladas de Engels. Aumentar, senão eu me perco nas linhas. Prólogo a la segunda edición. Ha sido para mí una sorpresa que el presente escrito tuviera que aparecer en una nueva edición. El objeto en el criticado está hoy olvidado prácticamente, y el escrito mismo, además de haber estado al alcance de miles de lectores en el Workshop's de Leipzig, aunque por entregas en 1877 y 1878, se imprimió también en un volumen y en un gran número de ejemplares. ¿Cómo puede, pues, seguir interesando a alguien lo que escrevi hace anos sobre o Sr. Turing? Então, coisa interessante, né? Esses picaretas, em algum momento, são esquecidos. E o engraçado nesse caso é que a crítica que o Engels produziu contra o Turing foi tão devastadora e tão exaustiva que a crítica é de interesse por expor os princípios do marxismo, enquanto ninguém mais nem sabe quem é Turing. Es muy proba- proba- bla, 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 bla. Es muy probable que ello se deba a la circunstancia de que este escrito, como casi todos los míos que entonces estaban en circulación, fue prohibido en el Imperio Alemán inmediatamente después de promulgarse la lei contra o socialismo. Então, uma coisa engraçada, né? O Império Alemão, assim que um livro é proibido, ele vira um sucesso. El efecto de esta medida tenía que ser claro para todo el que no estuviera arrojado por los hereditarios prejuicios burocráticos de los países de la Santa Alianza. El efecto tenía que ser la
duplicación y la triplicación de los libros prohibidos, la revelación de la impotencia de los señores de Berlín, incapaces de imponer la ejecución de las prohibiciones que decretan. De hecho, esta amabilidad del gobierno del Reich me está acarreando más ediciones de mis escritos breves de las que son compatibles con mi responsabilidad, pues no tengo tiempo suficiente para revisar el texto como fuera debido, y la mayoría de las veces tengo que mandarlo a la reimpresión sin más ceremonias. Então, coisa engraçada, né? Pero a eso se añade aún otra circunstancia. El sistema del señor Durin aquí criticado abarca un campo teórico muy amplio. Esto me obligó a seguirle por todas partes y a contraponer en cada punto mis concepciones a las suyas. Con ello la crítica negativa se hizo positiva. La polémica se convirtió en una exposición más o menos coherente y sistemática del método dialéctico y de la concepción comunista del mundo sostenidas por Marx y por mí. Y esto ocurrió en una serie bastante amplia de campos temáticos. Desde que se presentó al mundo por primera vez en La miseria de la filosofía de Marx y en el Manifiesto Comunista, esta concepción nueva ha atravesado un estadio de incubación de más de 20 años, hasta que con la aparición de El Capital empezó a abarcar con velocidad creciente círculos cada vez más amplios, para encontrar actualmente, rebasando con muchos los límites de Europa, consideración y adhesión en todos los países en los que haya, por una parte, proletarios y por otra, teóricos científicos sin prejuicios. Parece, pues, que existe un público cuyo interés por la cosa es lo suficiente grande como para cargar con la polémica contra las tesis de Düring, polémica hoy sin objeto en muchos respectos, en consideración de los desarrollos positivos dados en añadido a la polémica. Quiero hacer observar incidentalmente lo que sigue. Como el punto de vista aquí desarrollado ha sido en su máxima parte fundado y desarrollado por Marx, Engels é muito humilde, y en su mínima parte por mí, humildísimo, era obvio entre nosotros que esta exposición mía no podía realizarse sin ponerse en su conocimiento. Le leí el manuscrito entero antes de llevarlo a la imprenta y el 10º capítulo de la sección sobre economía de la historia crítica ha sido escrito por Marx. Então, isso é muito importante. O pessoal fala, ai, porque Engels é um iluminista, Liz. Engels distorceu a obra de Marx. Vamos ler o parágrafo de novo? Quiero hacer observar incidentalmente lo que sigue. Como o ponto de vista aqui desenvolvido foi, em sua máxima parte, fundado e desenvolvido por Marx, e em sua mínima parte por mim, era óbvio entre nós que essa exposição minha não podia realizar-se sem que ele fosse posto à parte, né? Sem que Marx fosse posto à parte. Eu li para ele o manuscrito inteiro antes de o levar para a impressão. E o 10º capítulo da seção sobre economia, da História Crítica, foi escrito por Marx. Eu não tive senão que encortar ele um pouco, desgraçadamente, né? Infelizmente, por causa de considerações externas. A colaboração de Marx explica porque sempre foi costume nosso ajudar-nos reciprocamente em questões científicas especiais. Então, né? Né? Então, pelo menos esse livro, a gente pode dizer que o Marx deu um aval para os senhores que falam que Engels tem que ser jogado na lata do lixo. Mas tudo bem. La presente nueva edición es, con la excepción de un capítulo, reimpresión sin modificar de la anterior. Me faltaba, en efecto, tiempo para realizar una revisión detallada, aunque desde luego me habría gustado modificar bastantes cosas de la exposición, pero tengo el deber de preparar para la imprenta los manuscritos póstumos de Marx. Isso é triste, Marx morreu. Y esto es mucho más importante que todo lo demás,
Por otra parte, la conciencia se me resistía a toda modificación. Este escrito es polémico y creo que debo a mi contrincante la justicia de no corregir yo nada puesto en que él no puede hacerlo. Sin duda habría podido ejercer mi derecho a replicar a la respuesta del señor Durin, pero no he leído lo que ha escrito el señor Durin sobre mi crítica, ni lo leeré sin algún motivo imprevisible. Teóricamente he terminado con él. Olha, o caixão fechou, hein? Por lo demás, me esfuerza respetar a propósito de él las reglas de decoro de la lucha literaria, tanto más cuanto que posteriormente la Universidad de Berlín le hizo víctima de una vergonzosa injusticia. Cierto que la Universidad de Berlín ha sido castigada por ello, una universidad que se ha permitido retirar al señor Durin la libertad de enseñanza en las circunstancias de todos conocidas, no puede asombrarse de que le impongan la presencia del señor Schweinigel en circunstancias no menos conocidas por todos. El único capítulo en el que me he permitido algunos añadidos aclaratorios es el segundo de la tercera sección, Cuestiones teoréticas. En él, tratándose solo y exclusivamente de la exposición de un punto básico de la concepción que propongo, no podrá quejarse mi contrincante de que yo me esfuerce por hablar más popularmente y por completar la coherencia de lo dicho. La mejora, por cierto, ha tenido una motivación externa a la obra. He reelaborado 3 capítulos de este escrito, el primero de la introducción y el segundo y el tercero de la tercera sección, para mi amigo Lafargue, que deseaba componer una traducción francesa de los mismos, de modo que constituyeran un folleto independiente. Luego de la edición francesa sirviera de base a otra italiana y otra polaca, preparé yo mismo una edición alemana con el título de La evolución del socialismo desde la utopía hasta la ciencia, que en portugués es do socialismo utópico ao socialismo científico, ¿no? Este folleto ha sido objeto de 3 ediciones en pocos meses y ha aparecido también en traducciones rusa y danesa. En todas esas ediciones, los añadidos se limitaban al capítulo en cuestión y habría sido una pedantería atarme de nuevo en esta edición la obra original al texto primitivo, despreciando su forma posterior y ya internacional. Los demás cambios que querría hacer se refieren principalmente a 2 puntos. Primero, a la prehistoria humana, cuya clave nos facilitó Morgan en 1877. Pero como posteriormente a la primera edición de esta obra tuve ocasión de considerar el material de Morgan en El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado, Zurich 1884,